¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen tener un control casi sobrenatural sobre el entorno que las rodea sin decir una palabra? No gritan, no suplican, simplemente se retiran. Y de repente todo cambia. La energía se mueve. La gente empieza a cuestionar, a perseguir, a sentir. Ahora imagina que tú hicieras lo mismo, que dejaras de reaccionar inmediatamente a todo, que eligieras el silencio en lugar de la respuesta automática, la retirada en lugar de la explosión. ¿Qué crees que pasaría? Ahí está el punto. Cuando dejas de estar siempre disponible, emocional, física, psicológicamente, el mundo a tu alrededor entra en crisis, porque la gente está acostumbrada a controlarte a través de tus reacciones, de tus impulsos, de tu previsibilidad. Pero el día en que eliges retirarte, el juego cambia, y quienes creían conocerte se dan cuenta de que no saben absolutamente nada de ti. Carl Jung dijo: todo aquello que nos irrita de los demás nos puede llevar a un mejor entendimiento de nosotros mismos. Ahora piensa en esto. Cuando te vuelves inaccesible, ¿quién es el que realmente se desespera? ¿Quién se irrita? ¿Quién intenta provocarte solo para arrancarte alguna emoción? Eso revela más sobre la otra persona que sobre ti. Y revela, sobre todo, cuánto sigues siendo manipulado sin darte cuenta. Sigues entregándote para agradar, para mantener la paz, para no perder a personas que, en el fondo, nunca estuvieron realmente contigo. Y con cada sí forzado, cada respuesta inmediata, cada reacción emocional, entregas un pedazo de tu energía. Y al final del día, ¿qué queda? Cansancio, frustración, un vacío que no sabes explicar. Pero te diré por qué. Porque estás demasiado disponible para quienes no merecen ni un minuto de tu silencio. Este video no trata de darle la espalda al mundo. Trata de elegirte a ti. Trata de aprender lo que Jung llamó individuación. El proceso de volverte entero, auténtico, completo. Y este proceso empieza cuando entiendes que el silencio puede ser más fuerte que 1000 discusiones, que la retirada, cuando nace de la conciencia y no de la huida, es un acto de poder. Así que te pregunto ahora, mirándote a los ojos, ¿cuánto tiempo más vas a seguir siendo controlado por las emociones de los demás? ¿Cuánto tiempo seguirás reaccionando como un títere cada vez que alguien toca tu herida? Tal vez sea hora de cortar esos hilos, de retirarte, de volverte un misterio. Porque cuando dejas de estar disponible, todo cambia. Te han enseñado a estar siempre presente, a responder rápido, a complacer, a decir que sí incluso cuando querías decir que no. Desde la infancia te han condicionado para creer que tu valor está en qué tan disponible estás para los demás. Pero aquí va una verdad que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. Esa disponibilidad excesiva no es una virtud, es una prisión. Y mientras sigas creyendo que necesitas estar accesible todo el tiempo, emocionalmente o de cualquier otra forma, serás manipulado, drenado y olvidado en cuanto dejes de ser útil. ¿Sabes por qué? Porque estar siempre disponible te vuelve predecible. Y todo lo que es predecible se convierte en herramienta. Las personas empiezan a usarte como un botón de emergencia emocional. Lo presionan cuando quieren atención, alivio, validación, y luego te vuelven a dejar en el estante. Pero tú no te das cuenta porque estás atrapado en la ilusión de que estar ahí para todos hará que alguien esté ahí para ti. Pero no funciona así. Carl Jung habló de la persona, esa máscara que usamos para ser aceptados, amados, reconocidos. Y es exactamente esa máscara la que te mantiene excesivamente disponible. Dices, no pasa nada cuando te estás ahogando.
Respondes mensajes de inmediato, aunque estés agotado. Te explicas, te justificas, te defiendes como si le debieras algo al mundo. Pero la verdad es que, cuanto más te colocas en el centro del escenario de los demás, más desapareces del tuyo. Estar disponible todo el tiempo es una forma sutil de autoabandono. Es una manera disfrazada de buscar aprobación, evitar el rechazo, tratar de controlar la imagen que los otros tienen de ti. Pero ese control tiene un precio, y ese precio es tu paz. Es tu energía vital repartiéndose como si fuera infinita, cuando en realidad es limitada, muy limitada. Las personas que quieren que estés disponible todo el tiempo, en realidad no te quieren a ti, quieren lo que les das. Validación, compañía, distracción, consuelo emocional. Pero cuando cambias, cuando pones un límite, cuando te niegas a reaccionar, esas mismas personas se irritan, te acusan, dicen que estás raro. No es porque hayas cambiado, es porque dejaste de ser funcional para ellas. Y aquí viene el punto más cruel. Cuanto más disponible eres, menos valor te dan los demás, porque lo que abunda demasiado se convierte en trapo emocional. Nadie respeta lo que no tiene que ganarse. Nadie valora lo que siempre está ahí. Así que ahora detente y piensa, ¿quién merece de verdad tu tiempo? ¿Quién merece tu atención, tu presencia, tu escucha? O mejor aún, ¿quién merece tu ausencia? Pero antes de responder eso, necesitamos entender algo esencial. ¿Por qué reaccionamos tanto? ¿Por qué cedemos tan fácilmente? ¿Qué hay detrás de este deseo casi automático de responder, justificar, complacer? La respuesta está en lo que Carl Jung llamó energía psíquica. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Porque tu energía es todo lo que tienes, y si no aprendes a protegerla, alguien la usará en tu contra. Carl Jung no veía la psique humana como una máquina automática que reacciona a estímulos sin consecuencias. Para él, nuestra mente es como un sistema de energía, y cada pensamiento, emoción y acción consume una parte de esa energía. La pregunta es, ¿estás eligiendo tú a dónde va tu energía o estás dejando que el mundo decida por ti? Cada vez que reaccionas impulsivamente, estás desperdiciando energía psíquica. Cuando te defiendes de una crítica que ni siquiera merecía tu atención, cuando respondes a una provocación solo para demostrar que tienes razón, cuando te enredas en discusiones inútiles, cuando intentas agradar a quienes no te valoran, estás gastando tu fuerza interior en lo que no te nutre. Y Jung fue claro. Aquello a lo que te resistes, persiste. Cuanto más reaccionas, más te encadenas. Las personas que viven emocionalmente agotadas no son débiles, están mal enfocadas. ¿Y sabes qué le pasa a alguien que vive exhausto? Se vuelve vulnerable. Y cuando estás vulnerable, te conviertes en presa fácil. Las personas manipuladoras, oportunistas y emocionalmente necesitadas pueden percibirlo. Notan que no sabes guardar tu energía, que reaccionas a todo, que siempre estás tratando de resolverle la vida al mundo. Y se aprovechan de eso. Jung decía que una psique sana es aquella que sabe mantener la energía dentro del sistema. Eso significa saber decir no, sin culpa. Saber permanecer en silencio sin sentirte cobarde. Saber observar antes de actuar. Porque el verdadero poder no está en reaccionar, sino en elegir cuándo y cómo actuar. Y esto solo es posible cuando te conoces lo suficiente como para reconocer tus propios impulsos. ¿Cuántas veces has perdido el sueño por una conversación sin resolver? ¿Cuántas veces has pasado horas rumiando lo que deberías haber dicho o tratando de entender por qué alguien te trató mal? Esa es energía drenándose sin retorno.
Estás manteniendo vivos fantasmas que hace tiempo deberían haber muerto y alimentando dinámicas que solo existen porque insistes en responder. La energía psíquica es como un campo de fuerza. Cuando está bien protegida, genera presencia. Entras a un lugar y se impone el respeto sin que tengas que decir una palabra. Pero cuando está mal gestionada, te vuelves invisible, reactivo, frágil, y el mundo no tiene piedad con quienes ceden fácilmente. Por eso comienza a observar tus propios disparadores. ¿Qué es lo que te hace reaccionar automáticamente? ¿Qué te hace perder tu centro? Esos son los puntos exactos por donde se escapa tu energía, y ahí es donde tienes que trabajar. No para volverte frío o indiferente, sino para volverte selectivo, soberano sobre ti mismo. Y aquí viene una de las grandes revelaciones de Jung. Cuando conservas tu energía, rompes las proyecciones que los demás ponen sobre ti, y eso molesta mucho, porque ahora entramos en un territorio oscuro, el de la manipulación silenciosa. En la siguiente parte, exploraremos cómo las personas oportunistas se alimentan de tu energía y por qué tu indisponibilidad desarma por completo esos juegos. Prepárate para mirar a los ojos a quienes siempre te han drenado sin que te dieras cuenta. Crees que tienes el control, crees que tus reacciones son elecciones conscientes, pero la verdad es más oscura. La mayoría de tus respuestas emocionales están programadas, y quienes entienden esto te manipulan con facilidad. Las personas oportunistas no necesitan alzar la voz, amenazar ni forzar situaciones. Solo tienen que apretar los botones que tú has dejado expuestos y tú reaccionas, siempre. Carl Jung llamó a esto proyección, el mecanismo psicológico mediante el cual las personas proyectan en otros lo que no pueden ver en ellas mismas. Pero hay otro lado de este fenómeno que pocos notan. Mientras otros proyectan sobre ti, tú también te conviertes en el receptáculo de esas imágenes, y cuanto más emocionalmente disponible eres, más te conviertes en un lienzo en blanco para esas proyecciones. Sabes de ese amigo que solo aparece cuando está en crisis, esa pareja que siempre necesita que le salves el día, esa persona que te halaga pero solo mientras le eres útil. Nada de eso es casualidad. No se relacionan contigo, se relacionan con la idea que tienen de ti, con el papel que aceptas interpretar. ¿Y por qué aceptas? Porque tienes miedo de decepcionar, miedo de no ser amado, miedo de que te abandonen. La manipulación más efectiva no ocurre a gritos, ocurre en el silencio de la culpa. Cuando sientes que le debes algo al otro, cuando crees que tienes que estar disponible, que tienes que ayudar, que tienes que entender, incluso cuando te estás rompiendo por dentro. Y aquí está el punto central. El manipulador no necesita controlarte directamente, solo necesita que sigas reaccionando igual. Pero cuando dejas de reaccionar, el juego se rompe. Cuando empiezas a decir que no, a responder con silencio, a retirarte en lugar de explicarte, las proyecciones comienzan a desmoronarse. La máscara que te pusieron se cae, y eso deja a la gente inquieta, porque ya no saben quién eres. Y peor aún, ahora se ven obligados a mirarse a sí mismos, y no todos están preparados para eso. Tu indisponibilidad es una amenaza, porque obliga a los otros a confrontar su propio vacío. El silencio que les ofreces revela el ruido interno que no quieren escuchar. Y entonces llega el ataque, la crítica, el drama emocional. No porque estés equivocado, sino porque dejaste de servir como espejo conveniente. Jung dijo: no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando te retiras, cuando dejas de alimentar el ciclo, la sombra del otro empieza a emerger.
Y esto es insoportable para quienes siempre te usaron como vía de escape. Pero, ¿y tú? ¿Estás preparado para lidiar con la incomodidad de ser incomprendido, rechazado o incluso atacado por protegerte? ¿Estás dispuesto a soportar el silencio que llega después de la ruptura? Porque es precisamente en ese silencio donde nace un nuevo tipo de poder. Y de eso hablaremos ahora. En la siguiente parte entenderás por qué el silencio puede ser el arma más devastadora de la psique humana y cómo cambia por completo la dinámica entre tú y el mundo. El mundo moderno es ruidoso. Todos quieren ser escuchados, quieren responder rápido, quieren ganar discusiones sin sentido y demostrar que tienen razón, aunque eso les cueste la paz. Pero existe un poder que pocos conocen y aún menos dominan, el poder del silencio. No el silencio de la pasividad o la cobardía, sino un silencio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. El tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia amplificada. Jung veía el silencio no como un vacío, sino como un terreno fértil para la transformación interior. Cuando dejas de reaccionar, empiezas a observar, y al observar ves patrones que antes pasaban desapercibidos, repeticiones emocionales, juegos de manipulación, ciclos de autosabotaje. El silencio permite la lucidez, y la lucidez es peligrosa para quienes viven de controlarte. ¿Has notado cómo algunas personas se desesperan cuando no respondes? Cuando no te explicas, cuando simplemente desapareces. No es porque te extrañen, es porque tu silencio les arrebata el control de la narrativa. Mientras hablas, sigues en el juego, pero cuando callas, cambias las reglas, y eso desequilibra a cualquiera que dependa de tus reacciones. El verdadero silencio no es ausencia de voz, es dominio de la propia energía. Es negarse a ser arrastrado por las emociones ajenas. Es la decisión consciente de no entrar en batallas que no merecen tu desgaste. Jung decía que la individuación, el proceso de volverte quien realmente eres, requiere esta toma de distancia, porque solo en el silencio puedes escucharte a ti mismo sin la interferencia del mundo. Pero no te engañes, el silencio tiene un precio. Te alejará de personas que solo te valoraban por el papel que desempeñabas. Hará que seas incomprensible para quienes solo te veían a través de sus proyecciones. Te hará parecer frío, distante, arrogante. Pero todo eso es la reacción de quienes nunca quisieron lidiar con tu profundidad, solo con tu utilidad. Y aquí está la verdad dura. Cuanto más maduras, más selectivo te vuelves con tus palabras, porque entiendes que cada frase es una inversión energética, y no todo el mundo merece acceso a tu verdad. A veces, el silencio no es retirada, es soberanía, es el lenguaje de quienes ya no necesitan demostrar nada a nadie. El silencio es incómodo porque obliga al otro a lidiar con sus propios pensamientos, con su ruido interno, y esa incomodidad revela más sobre ellos que cualquier argumento que pudieras dar. No necesitas explicar tu ausencia, se explica sola, y quienes se sienten amenazados por ella revelan cuánto dependían de tu desequilibrio para mantener su propio control. Pero el silencio más poderoso no es el que inquieta al otro, sino el que te reconstruye por dentro. El silencio que te conecta con algo más allá de la aprobación externa. Es en ese espacio interno, libre de las demandas ajenas, donde empiezas a recuperar tu energía vital, a reconectar con tu esencia. Y de eso hablaremos en la siguiente parte, porque no basta con cortar el ruido externo. Necesitas reaprender a usar tu energía de forma consciente, elegir a dónde va, dónde se queda, y sobre todo, donde nunca más debe desperdiciarse.
Es hora de aprender a ser selectivo con tu propia alma. Si estás en el proceso de recuperar tu energía y establecer límites, encontrarás un valor real en mi libro. Más allá de la sombra, desglosa las ideas más importantes de Jung y te da herramientas para proteger tu energía, poner límites y reconectar con tu verdadero yo. El enlace está en el comentario fijado. De nada sirve entender todo esto a nivel intelectual si en la práctica sigues diciendo que sí cuando quieres decir que no, respondiendo mensajes que te molestan, participando en conversaciones vacías y manteniendo relaciones que solo existen por inercia. Conciencia sin acción es solo otra forma de autoengaño. La verdadera transformación comienza cuando decides firmemente volverte selectivo, y eso requiere disciplina emocional. La indisponibilidad consciente no se trata de ser frío, arrogante o indiferente. Se trata de dejar de estar accesible para cualquiera, en cualquier momento y por cualquier motivo. Se trata de tomar el control de tu propia energía, de tu propio tiempo, de tu propia paz. Y esto empieza con pequeñas acciones. No responder de inmediato, respirar antes de reaccionar, salir de una discusión antes de que te arrastre al caos, apagar el teléfono sin culpa, decir hoy no, decir no estoy interesado, decir no voy a involucrarme. Pero aquí viene la parte más importante. No necesitas justificar tu ausencia. No necesitas explicar tu silencio. No le debes nada a nadie más que a ti mismo. Y esto para muchas personas es imperdonable. Porque cuando te niegas a explicarte, le quitas al otro el poder de mantenerte dentro de una narrativa emocional en la que tú eres siempre el servicial, el comprensivo, el disponible. Carl Jung entendía que todo proceso de individuación pasa por una etapa de aislamiento, pero no un aislamiento depresivo, sino un aislamiento sagrado, un tiempo de retiro interior en el que reaprendes a escuchar tu propia voz sin la interferencia del mundo, donde reconstruyes tu identidad no a partir de la mirada de los otros, sino desde tu propio centro. ¿Quieres saber un buen termómetro de tu evolución? Observa quién empieza a alejarse de ti cuando te vuelves más reservado. Observa a quién intenta provocarte cuando dejas de reaccionar. Observa a quién te acusa de haber cambiado cuando por fin empiezas a protegerte. Estos no son signos de que estés mal, son pruebas de que has comenzado a liberarte. Ser indisponible es incómodo al principio. Te sentirás culpable. Pensarás que estás siendo egoísta. Escucharás que estás siendo demasiado duro. Pero eso es parte del proceso de deconstrucción. Has pasado la vida siendo condicionado a ponerte en segundo lugar. Es natural que el cambio cause incomodidad, no solo en ti, sino en todos los que se beneficiaban de tu versión anterior. La indisponibilidad consciente es la base de la autodeterminación. Cuando le dices no al mundo, te estás diciendo sí a ti mismo. Cuando te retiras de un entorno tóxico, reafirmas que tu paz vale más que cualquier conexión falsa. Y cuando dejas de explicarte, comienzas a ser respetado, aunque sea por pocos. Pero no todos están preparados para este tipo de presencia, porque tu ausencia emocional va a exponer heridas que no quieren enfrentar. Va a revelar cuánto dependían de tu caos emocional para sentirse en control. Y es en ese momento cuando llega la ruptura. Y con la ruptura llegan el dolor, la soledad, el distanciamiento, la sensación de que estás perdiendo algo, cuando en realidad solo te estás liberando. Pero, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué viene después del distanciamiento? ¿Qué nace del silencio? En la última parte hablaremos de eso, del renacimiento, que solo ocurre cuando tienes el coraje de ser incomprendido, de estar solo y de volverte completo por ti mismo.
Es hora de entender por qué la soledad de los fuertes es el camino hacia la verdadera libertad. Cuando dejas de estar disponible para todos, algo profundo comienza a suceder. Primero llega el silencio, un silencio incómodo que parece gritar por dentro. Te preguntas si hiciste lo correcto, si estás siendo demasiado duro, si estás perdiendo a personas que te querían. Pero poco a poco, ese silencio se transforma, empieza a limpiar, a calmar, a sanar, y entonces llega la soledad. Pero no la soledad de la ausencia, sino la soledad de la presencia total, la tuya, la soledad de los fuertes, la soledad de quien ya no se traiciona para mantener a otros cerca. Y en ese espacio donde antes había confusión, entra la claridad. Donde antes había ansiedad, entra la paz. Donde antes había carencia, entra un nuevo tipo de fuerza. La fuerza de estar completo dentro de ti mismo. Carl Jung decía que el proceso de individuación, convertirte en quien realmente eres, exige que te distancies del colectivo, que dejes de identificarte con la máscara, que camines solo por un tiempo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo cuando decides volverte indisponible. No estás huyendo del mundo, estás volviendo a ti. Es en este punto cuando dejas de ser un mero reaccionador y te conviertes en creador. Dejas de ser moldeado por las circunstancias y comienzas a moldear tu realidad desde dentro. Las personas que se sienten incómodas con tu ausencia revelan que nunca te quisieron a ti. Querían el papel que desempeñabas y ahora que ya no encajas, no saben qué hacer contigo. Y eso es liberador. Vas a perder personas, pero te vas a encontrar a ti mismo. Te alejarás de ciertos lugares, pero te reconectarás con tu esencia. Serás incomprendido, pero por fin empezarás a ser respetado, porque cuando dejas de estar disponible para cualquier cosa, te vuelves valioso, raro, inolvidable. Y no te engañes, esto es un renacimiento, un nuevo comienzo, el inicio de una vida en la que ya no estás disponible para migajas emocionales, para juegos mentales, para vacíos disfrazados de cariño. Ahora solo aceptas lo que está alineado con tu paz, con tu verdad, con tu totalidad. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya está lista para este nuevo camino. Una parte de ti ya ha entendido que ser amado no significa nada, si para eso tienes que abandonarte, y que el verdadero amor propio comienza cuando te eliges a ti, incluso si eso te cuesta estar solo por un tiempo. Ahora dime en los comentarios, ¿estás dispuesto a ser incomprendido, rechazado o incluso odiado en nombre de tu libertad interior? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser tú mismo? Si este mensaje te tocó, si te hizo sentido, escribe en los comentarios, yo elijo mi paz. Veamos cuántos aquí están listos para esta transición. Y no lo olvides, sigue viendo el próximo video. Es importante, mucho más de lo que imaginas. Nos vemos allí.